4, ¿sí? Y cuando terminamos pasamos a hacerlas, ¿vale? ¿Sí? Bien. La experiencia número 4 es el tubo de Pitot, que en realidad, bueno, Pitot le hizo unas modificaciones. En realidad no es de Pitot el que ideó el instrumento, pero bueno, se le suele atribuir a él. Básicamente, ¿sí? Son, acá tengo uno didáctico, para que lo vean. ¿Sí? Vean que veo que de vídeo, si lo quieren ver, es un tubo de Pitot, para que lo tengan. El que no se lo imagine, aproveche y véalo, ¿sí? Igual en el túnel hay un instalado. Básicamente son dos tubos concéntricos, ¿sí? El cual, una de las tomas está en la punta, ¿sí? En la nariz del tubo de Pitot, y otra de las tomas está a los costados, ¿sí? Y a su vez, cada una tiene una conexión para poder medir presión, ¿sí? Ahora vamos a ver bien cómo es que se relacionan. Por ahora, lo que vamos a hacer es instalar en esas dos tomas un tubo en U, ¿sí? Con un determinado fluido manométrico. ¿Hasta ahora vieron todo o estoy hablando idioma que no han visto? ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Vieron un tubo en U? ¿Vieron lo que es un tubo de Pitot? Más o menos, en teoría. Bien. Entonces, si nosotros este tubo en U lo ponemos en una corriente de fluido, ¿sí? Vamos a usar aire por una cuestión de que es lo que vamos a usar ahora, ¿sí? Nosotros tenemos una corriente de aire a una determinada velocidad, el fluido se va a meter acá adentro, ¿sí? Se va a mover un poco, hasta que, ¿sí? El fluido lo que hace es generar un desnivel. A partir de que este fluido generó ese desnivel, ya no ingresa más aire acá adentro, porque está comprimido, ¿sí? Lo comprimió hasta que se generó esta altura. A partir de ahí, ¿sí? Ya no hay más caudal acá adentro. ¿Se entiende eso? Esto estaba nivelado, yo prendí lo que sea que me genera este viento y se corre. Una vez que se corrió, ya no hay más movimiento de fluido acá adentro. ¿Sí? ¿Estás hablando de un viento constante? Vos imaginate que yo lo prendo esto, estaba quieto. ¿Sí? Entonces, esta velocidad sí es constante, entonces se mantiene constante 3 horas. Esto en un segundo se corrió y ya queda así por las 3 horas. ¿Sí? Pero si aumenta la velocidad, Si aumenta la velocidad se vuelve a otro estado, ¿no? ¿No usa un Pitot de proyección para avión? Sí, los aviones tienen tubos de Pitot, sí. Es un instrumento bastante confiable en aviación. ¿Sí? Pero bueno, en estado estacionario, ¿sí? O sea, ¿qué significa estado estacionario? Que esto ya se mantiene sin variaciones en el tiempo. ¿Sí? En estado estacionario, acá adentro no tenemos caudal. ¿Sí? Esto está quieto. Por lo tanto, si nosotros analizamos en Bernoulli, ¿qué factores tenemos en la punta del punto 1? Allá no tenemos la ecuación. Presión, velocidad, altura. Esta la podemos despreciar para todo el análisis. ¿Sí? Fíjense que, no sé si lo tienen por ahí al tubo, no me lo pierdan, ¿eh? Fíjense que, bueno, porque es didáctico, ¿no? Pero el que está ya en el túnel de viento es muy finito. O sea, la diferencia entre el punto 2 y el punto 1 en altura es totalmente despreciable, ¿sí? Así que este término no lo vamos a tener en cuenta. Dijimos que velocidad no había. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo que velocidad no hay? Bien. Entonces lo único que tenemos es presión en 1. ¿Sí? Ahora analizamos del otro lado qué es lo que hay. En el punto 2. ¿Sí? En el punto 2 es esta perforación de acá. Entonces, si nosotros analizamos un punto cerca del punto 2, ¿qué
vamos a tener? Vamos a tener la presión de la atmósfera en ese punto, ¿sí? Que se llama presión estática en realidad. Y vamos a tener la velocidad. Que la velocidad podemos, al ser el equipo muy finito, podemos despreciar la deformación de las corrientes, ¿sí? Les repito, porque es didáctico, pero el que está instalado en el túnel de viento es muy finito. Entonces podemos despreciar la variación del diámetro y el efecto que le genera. Entonces, vamos a tener el término de velocidad, que es un medio de la densidad del aire, ¿sí? Por la velocidad de la corriente al cuadrado. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Bien. Ahora, P1 y P2 yo no tengo forma de saber a priori qué valor tienen, ¿sí? Para eso vamos a utilizar el tubo en U. ¿Por qué? Nosotros sabemos que la presión en 1 se traslada por todo el tubo hasta esta superficie de fluido, ¿sí? Esta presión que nosotros vamos a tener acá sabemos que es igual a P1. ¿Estamos de acuerdo? Y del otro lado, es el mismo concepto, ¿sí? Esta presión 2 se transmite todo por dentro del tubo hasta esta cara de fluido. Entonces ahí nosotros sabemos que tenemos P2. ¿Bien? Entonces, como estos dos puntos están a la misma altura, esas dos presiones son iguales, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que si acá tenemos P1, va a ser igual a P2 más la columna de fluido, ¿sí? H, que esto no es más que la presión hidrostática, ρ del fluido manométrico por la gravedad por la altura. Entonces, con esas dos ecuaciones, ¿sí? Yo ya no necesito las presiones. Directamente, ¿por qué? Porque si despejo el delta P, me queda el delta P es igual a esto y el delta P es igual a esto. Entonces, esto tiene que ser igual a esto, ¿sí? Si despejamos, nos queda un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado igual a densidad del aire, densidad del líquido por la gravedad por la altura. Entonces, la velocidad va a ser igual a la raíz de 2 ρ del líquido por la gravedad por la altura sobre. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Entonces, en resumen, esta va a ser la velocidad calculada con el tubo de pitón. Lo que se suele hacer, ¿sí? Es directamente medir este delta P, ¿sí? Hay instrumentos que nos permiten medir la diferencia de presiones entre dos puntos, ya son digitales. Entonces, con la lectura de presión, nosotros directamente lo traducimos a velocidad, ¿sí? Pero bueno, los tubos en U son bastante utilizados en laboratorios porque es un instrumento bastante sencillo de usar, o sea, un tubo de vidrio con un poco de líquido, ¿sí? Antes de que pasemos al túnel, una particularidad que tiene el tubo en U es que se suelen inclinar, ¿sí? Este tubo en U ustedes se lo imaginan como un tubo vertical, ¿no? Como que el tubo está... Hoy tengo todos los juguetes acá. Como que el tubo está así. En realidad lo que se suele hacer es el tubo inclinarlo, ¿sí? ¿Por qué? Si nosotros lo vemos así de costado, ¿sí? Y tenemos este desnivel, nosotros vamos a ver esta diferencia de alturas, ¿sí?
esto es H, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a medir es esta hipotenusa. Vamos a ponerle A, ¿sí? ¿Y por qué se hace eso? Porque este ángulo se elige adrede, ¿sí? Que sea 30 grados. ¿Saben cuál es el seno de 30? 0,5. Bien, es un medio. Por lo tanto, ¿cuánto vale A? Es el doble, ¿sí? A es el doble de H. Entonces, si yo tengo una presión muy chiquitita y en vez de medir 2 puedo ver 4, ¿sí? Es más fácil de leer, ¿sí? Es como que usemos una lupa indirectamente. ¿Se entiende? O sea, se usa, no es un capricho, es justamente por eso, porque nos permite amplificar la lectura y de esa forma tener más cifras significativas en realidad, ¿no? Eso sí, estás en el tubo. ¿Cómo, perdón? Estás en el tubo, que está. Claro, el tubo en vez de estar así, lo inclinamos 30, o sea, 30 grados respecto al horizontal, ¿no? Entonces, tenemos la lectura amplificada. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bien. Bueno, pasemos al equipo, ¿sí? El equipo del túnel de viento es